Hola, soy Randy. Ahora tengo 17, pero la historia que quiero compartir con ustedes sucedió hace unos años, cuando solo tenía 13. Ese fue el periodo más difícil y horrible de mi vida. Probablemente debería comenzar esta charla hablando de la muerte de mi mejor amigo. Michael tenía 14 años y ya había estado sufriendo una discapacidad grave desde que nació. Tenía un sistema inmunológico muy débil y estaba tan mal que ni siquiera podía ir a la escuela. De hecho, yo era la única persona de su edad con la que podía hablar. No solo éramos amigos, sino que nuestros padres también tenían una relación muy estrecha, ya que vivíamos uno al lado del otro. Algunos de nuestros vecinos incluso asumieron que todos éramos una familia. Pasábamos juntos todas y cada una de las festividades y muchas veces pasaba la noche en casa de Michael. Así que, ya sabes, éramos como hermanos y, aunque conocía a otros chicos, como los de la escuela, él era el amigo más cercano que había tenido en mi vida. Aunque todos sabían que Michael iba a morir cuando era niño, fue muy difícil aceptar cuando de verdad falleció. Recuerdo que justo después del funeral, mientras que sus padres y los míos estaban ocupados con sus cosas de adultos, me escabullí a la habitación de Michael. Todo ahí estaba exactamente igual que cuando todavía estaba vivo. Michael solía sentarse en la repisa de la ventana y mirar a nuestra calle, esperando a que lo visitara después de la escuela. Así que me senté ahí e intenté recordar cada detalle de nuestra amistad. Ni siquiera me di cuenta de que me había quedado dormido. Pero sí recuerdo que tuve un sueño con Michael, y él estaba ahí, a mi lado en su cuarto, y dijo que estaba feliz, porque ya no sentía ningún dolor. Y me tomó un momento darme cuenta de que ya era a la mañana siguiente cuando me desperté en su vieja habitación. Más tarde, descubrí que el padre de Michael me había encontrado, pero no quiso despertarme. No sé por qué la gente dice que el dolor de la pérdida mejora con el tiempo, porque no lo hace. Cerca de un mes después, los padres de Michael decidieron vender su casa y mudarse. Pero ¿sabes lo que era extraño? Ellos parecían ya no ser amigos de mis padres. Quiero decir, sabía que estaban pasando por mucho dolor, pero siempre pensé que sería mejor tener a alguien cerca en ese caso. Ya no pasábamos las tardes todos juntos en el patio trasero como solíamos hacerlo, y nuestros papás ya no se peleaban por otro partido de fútbol o cosas así. Traté de preguntarle a mi mamá qué estaba pasando, pero ella solo dijo que yo era demasiado joven para entender. Recuerdo una vez cuando mi papá estaba en el trabajo y mi mamá estaba haciendo algo con sus margaritas en el jardín. La madre de Michael llegó. Aparentemente no había nadie más que yo en la cocina, así que ella se acercó, se sentó cerca y comenzó a hacerme preguntas normales sobre la escuela y esas cosas. Por un segundo sentí que nada había cambiado entre nuestras dos familias. Pero luego mi mamá nos vio hablando. Se puso muy nerviosa y le dijo a su ex mejor amiga que nos dejara en paz de una manera muy grosera. Luego me dijo que me fuera a mi cuarto y que nunca volviera a hablar con los padres de Michael. Estaba completamente confundido, pero decidí no discutir con ella. Para ser honesto, nunca antes había visto a mi madre tan furiosa. Unos días después, ya era tarde, y prácticamente me había quedado dormido cuando escuché unas voces abajo. Parecía que mis padres estaban discutiendo sobre algo en voz alta, por así decirlo. Tenía curiosidad y fui a averiguar qué estaba pasando. Vi a mis padres y a los de Michael. Todos lucían preocupados y enojados. Me quedé escondido en las escaleras para tratar de escuchar de qué se trataba toda esa pelea. De pronto, mi papá miró a las escaleras y me vio. Supongo que los cuatro, como adultos, llegaron a la conclusión de que finalmente tenía que saber todo, porque los padres de Michael desaparecieron casi de inmediato. Y luego, mis padres me invitaron a la cocina. Lo que pasó después cambió mi visión de todo y de todos los que creía conocer bien. Mis padres me dijeron que hace muchos años la madre de Michael había dado a luz a otro niño. Ella y su esposo ya tenían un hijo que estaba enfermo y habían estado tratando por casi un año de arreglárselas con los dos hijos. Pero después comenzaron sus problemas financieros. No sabían lo que iban a hacer. Y fue entonces cuando mis padres compraron una casa junto a la suya. Nuestras dos familias se hicieron amigas.
y los padres de Michael descubrieron que sus nuevos vecinos no podían tener sus propios bebés debido a algunos problemas médicos. Así nació la idea de que ellos adoptaran a su segundo hijo. Bueno, su plan se había implementado, y las dos parejas estaban felices de tener no solo una cerca común, sino un hijo en común. Pero cuando Michael murió y sus padres decidieron mudarse, querían que su segundo hijo se quedara cerca de ellos, y eso significaba que él tenía que saber la verdad. Pero sus padres legales no estaban preparados para eso. Al principio no entendí que toda esa historia era sobre mí, y hasta pensé que aún estaba durmiendo. No podría ser cierto que tanto mi mamá como mi papá en realidad no eran mis padres, y que nuestros vecinos eran mis verdaderos padres. Quiero decir, si siempre habíamos estado unidos, nuestras dos familias, y Michael y yo habíamos sido como hermanos. Espera un minuto. De hecho, éramos hermanos. Como ahora resultaba, y perdí a mi único hermano de sangre. Sentí que estaba completamente perdido y por supuesto mamá y papá, quiero decir, con quienes había estado viviendo, intentaron calmarme y encontrar las palabras adecuadas para explicarlo todo, pero no pude dejar de llorar. Lo único que quería en ese momento era que Michael estuviera vivo para poder escapar juntos de estos adultos mentirosos. El tiempo ha pasado y mi vida ha vuelto a la normalidad. Los padres de Michael, los seguiré llamando así para que ustedes no se confundan, finalmente vendieron su casa y se mudaron a otro lugar. Y la familia que la compró también tenía un hijo de mi edad y nos hicimos amigos. Por fin sentí alivio, porque supongo que no hay nada más difícil en el mundo que vivir en la incertidumbre. He tenido muchas conversaciones, sobre todo con mi mamá y mi papá desde entonces, e incluso me llevaron a un psicólogo infantil por un par de meses. Para ser sincero, si yo fuera ellos, probablemente habría hecho lo mismo y habría tratado de mantener este tipo de secreto todo el tiempo que pudiera. No hemos estado en contacto con los padres de Michael por años. Pero hace 2 semanas recibí una carta desde Australia. Era de ellos, y era la carta más larga que he visto en mi vida. En general, incluía sus disculpas por todo, y trataba sobre su vida en Sydney y de su depresión de pelearse con mi mamá y mi papá. Y también nos pidieron amablemente a los 3 que fuéramos a visitarlos ahí. Incluso prometieron comprarnos los boletos tan pronto como decidiéramos las fechas. Así que ahora estoy empacando mis cosas para ir a Australia por un mes entero. ¿Quién sabe? Quizás mi próxima historia aquí será sobre ese viaje. Hasta pronto. Y no olviden hacer clic en los botones de me gusta y compartir.